todos, bienvenidos a esta nueva sesión de estudio bíblico. Hoy, lunes, como de costumbre, nos reunimos a estudiar la palabra de Dios. Por aquí estoy viendo que se conectaron recientemente César, Guillermo y Patricia. Buenas noches a los tres, bienvenidos. También Leticia desde México. Y bueno, ya había saludado por aquí a Diana, Jaime, Karina, Mirella. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar sobre Moisés, ese evento espectacular que pudo presenciar Moisés, que fue la zarza ardiendo. Vamos a ver de qué se trata de eso, todo el contexto. Así que vamos a pedirle a Ana que nos dirija en oración para poner este estudio en manos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos este momento. Te pedimos, Señor, que seas tú ministrando nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Que te reveles a nosotros, Señor, a través de tu palabra. Que nos grabes tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos a través de Carlos, Señor, esta noche. Bendecimos este instante, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a poner aquí como co-anfitriones a Guillermo y a mí. Sobre José, ¿recuerdan? Ah, José fue un instrumento que usó Dios para permitir que el Señor salvara de la hambruna que había a Jacob y a su descendencia durante ese tiempo terrible que hubo mientras José estaba en Egipto. Él había sido, ya lo sabemos, ¿verdad?, vendido como esclavo. Llegó a ser el segundo al mando en el país de Egipto después de Faraón. Y estando él allí, permitió que su padre, sus hermanos y la descendencia de sus hermanos llegaran a Egipto. Ahí eh, el faraón permitió que se ubicaran en un lugar privilegiado llamado la tierra de Gosén. Y allí vivieron felices, con abundancia de todo, la familia unida. Dice la Biblia que, si mal no recuerdo, eran unas 600 personas las que entraron a Egipto. Eh, nos relata que murió Jacob, después murió José, y se acuerdan que hablamos la semana pasada de que José murió, perdón, de que Jacob murió y que los hermanos de José estaban asustados porque pensaron que José iba a vengarse de ellos porque lo habían vendido como esclavo. Y él dijo que no se iba a vengar. Bueno, lo cierto es que luego, pues, eh, José murió. Murió Faraón, vino un nuevo Faraón y se cumplió algo que Dios había dicho muchos años atrás. Se lo dijo a Abraham, que su descendencia iba a vivir en esclavitud en tierra ajena durante 400 años. Creo que todos conocemos la historia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí la conocemos? Ok. Me llama mucho la atención este pasaje de Éxodo, perdón, de Génesis, capítulo 15. ¿Viste? Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Saben que Abraham no tenía hijos, ¿verdad? Y el Señor le dice que le va a dar una gran descendencia, que va a ser una descendencia muy grande, que su descendencia saldrán reyes y que en su descendencia van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y Dios hizo un pacto con Abraham, pero le dijo también en Génesis capítulo 15, dice
que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida durante 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ok, ahí se dio un pacto, ¿verdad? Por cierto, me causó mucha curiosidad cuando estaba estudiando esto, que fíjense ustedes, Dios hace pacto con Abraham. Abraham es el padre de Isaac. Isaac es el padre de Jacob. Jacob es el padre de los 12 patriarcas. Los 12, Jacob muere en Egipto y los 12 patriarcas quedan en Egipto. eh, después. Y me llama mucho la atención que dice a la cuarta generación. eh, me generó curiosidad y creo que voy a ponerme a leer y a estudiar por qué dice la cuarta generación, porque si cuento las generaciones, digo Isaac, eh, Jacob, los 12 patriarcas, y digo que me da curiosidad porque eh, los 400 años de esclavitud no comenzaron cuando murió Jacob. Los 400 años de esclavitud murió cuando ya incluso había muerto José. Había muerto José, había muerto Faraón, había llegado un nuevo Faraón y entonces los egipcios vieron que los hebreos se estaban multiplicando mucho y decidieron ponerlos bajo esclavitud. Y de hecho, Faraón decretó la matanza de los niños, por supuesto, varones de los egipcios, perdón, de los hebreos, y ahí es donde viene la mamá de Moisés y lo esconde y lo lanza al río y lo recupera la hija de Faraón. Y entonces, bueno, pasaron varias generaciones, pero vamos a dejar allí pendiente que son o que fueron 400 años de esclavitud. Y aclaro, los 400 años de esclavitud, o sea, esos 400 años no empiezan cuando José llega a Egipto, tampoco empiezan cuando Jacob llegó a Egipto, ni siquiera empezaron cuando José murió, sino que empezaron cierto tiempo después. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Yo quisiera que nos preguntemos a nosotros mismos si alguna vez nos ha sucedido que hemos sentido como un mensaje directo de parte de Dios. Ni siquiera estoy hablando de un mensaje que nos dio un profeta, porque seguramente a alguno de ustedes le habrá pasado que habrá recibido alguna palabra profética y quizás han dicho, ah, no sé si será cierto o no. ¿Les ha pasado a ustedes que alguien escucha una palabra, que alguien le dice, el Señor te dice tal y cual cosa y dicen, bueno, ¿será verdad o no será verdad? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Sí, Jaime. ¿Solamente a Jaime? Karina, ¿te ha pasado? Tú Creo que sabes, Karina no. ¿Perdón? cua- Sí, cuando yo empecé con lo de... Ajá, perdón, es que no me abría. mm, sí te ha pasado. Sí, claro, sí me ha pasado. Mm. Sí, Jaime. Cuando yo estaba empezando con Corazones de Esperanza, hubo muchos conflictos, hubo mucho malentendido. Y Graciela y yo dijimos, bueno, vamos a hacer el evento que era de diciembre y nos separamos, porque de verdad había muchos conflictos iniciales. Y por un lado, está, ay, se me olvidó el nombre de ella. Ven, sin Eh, nombre. una, una de las señoras de ahí habló con Graciela diciéndole que
Dios te ponía donde tenías que hacer y que no podías eludir esa responsabilidad, pues, que no podías simplemente desecharla. Y por otro lado, uno de los músicos me vino y me dijo, mira, yo sé que se te están presentando mucho, así, pero de primera, o sea, no habíamos hablado nada. Se te están presentando muchos conflictos y esos conflictos te van a suceder. Debes de saber este discernimiento para que te tienes que quedar en el sitio donde te tienen que quedar y tienes que seguir adelante. Así que yo, ¿cómo Bien, digo que de Dios. tenemos que seguir? Y bueno, ya gracias a Dios, ya llevamos 2 años en Corazones de Esperanza y hemos evolucionado bastante bien y nos hemos sentido muy bien. A todos se limó. Entonces, esa vino porque, mira, no renuncies, tienes que quedarte. Quédate. Ahora, la pregunta previamente es, ¿alguna vez ustedes han sentido de parte de Dios un mensaje muy directo donde le da una instrucción y ustedes no han hecho exactamente lo que Dios les ha dicho que hagan? ¿Se han Sí, no, dejado de hacerlo? Que ustedes digan, yo estoy seguro que Dios Dios me habló a mi corazón o Dios me habló de alguna manera y han dejado de hacerlo, tal vez eh, no se han creído capaces eh, de lo que Dios les dijo que hiciera. A mí me ha pasado. ¿Alguien más? Sí. Vamos a ver. La otra noche mi esposa y yo estábamos mirando una película cuando de repente se cortó la luz. La historia que nos tenía absortos de pronto terminó sin un desenlace. Finalmente nos fuimos a dormir sin terminar la película, pero ahí estaba, acostado, pensando en los personajes y en la historia no resuelta. Todo estudiante de redacción aprende que una historia tiene un principio, un desarrollo y un fin. Las historias tienen sentido cuando llegan a un desenlace, a veces feliz, a veces triste, pero siempre hay un fin. ¿Qué haces con una historia que no tiene desenlace? ¿Qué haces cuando la historia de un momento a otro enmudece? Esto me hizo pensar que muchas veces nuestra vida se siente como una película sin fin. Estamos atascados en algún punto de la historia, sin saber cómo terminará o si habrá un desenlace agradable. Cuando llegamos al fin de Génesis tenemos la sensación de que la historia bíblica no tiene un final. ¿Qué hay del problema del pecado que la humanidad siguió enfrentando? ¿Y qué hay del jardín que se perdió? Al llegar a las últimas páginas de Génesis y abrimos el próximo libro, Éxodo, esas ambigüedades parecen empeorar. La familia de José fue a vivir a Egipto y se convirtió en una nación, pero una nación esclavizada por los egipcios. Dios había creado un pueblo, tal como había prometido, pero su pueblo no era libre para adorar o para vivir bajo su guía. Los israelitas clamaban a Dios mientras sufrían bajo el dominio de sus opresores, pero durante siglos, Dios al parecer permaneció en silencio. Así como si toda la historia se hubiera detenido, ¿dónde están los grandes milagros? ¿Dónde están los grandes hombres y mujeres de fe que guiarán al pueblo de Dios? ¿Dónde está la voz de Dios? Ellos escuchaban y la respuesta era silencio. ¿Cuántos de ellos acostados en su cama se habrán preguntado acerca del desenlace de su propia historia? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Se olvidó de ellos? ¿Acaso no podía oírlos? ¿Este era el final de su historia? El libro de Éxodo nos presenta a Moisés y enseguida nos encontramos esperando que él sea quien pondría el fin al sufrimiento de Israel. Pero los esfuerzos de Moisés pronto fracasan y él huye al desierto. Moisés se dedica a pastorear ovejas y todas las esperanzas de Israel pasan a un segundo plano. Fue en el desierto, en ese tiempo vacío del silencio de Dios, lejos del clamor de su pueblo, que Moisés vio una zarza que ardía y desde ahí escuchó la voz de Dios. Y Dios habló: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios.
sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. Moisés no estaba buscando a Dios, pero un día tuvo un encuentro con él. Por lo menos eso es lo que tal vez pensó. En realidad, Dios se paró ahí mismo, justo en el camino de Moisés. Dios estaba con Moisés y además oía el clamor de su pueblo en Egipto. Creo que es interesante que Dios se refiera a Israel como mi pueblo. Israel no había quedado en el olvido. El silencio de Dios no era una señal de su ausencia. Dios, además de oír sus oraciones, siempre estuvo con ellos. Eran suyos, le pertenecían. Cuando estamos confundidos y desorientados en nuestra propia historia, cuando Dios calla y nosotros tratamos de entender a dónde va todo, nos sentimos tentados a creer que su silencio significa que hemos sido abandonados. Pero el Dios de Israel estaba con ellos, con Moisés en el desierto y con ellos en su sufrimiento. Su silencio no era por su ausencia. Ellos eran su pueblo y su silencio solo reafirmó su determinación de actuar, de responder a ese sufrimiento y de guiarlos a una tierra mejor. Nuestro Dios no está ahí afuera, esperando que nuestras oraciones se conviertan en un grito angustiante para Él responder. Dios está con nosotros, está cerca. Esto le mostraría a Israel en el poder de su liberación y a lo largo de la Escritura, cuando con toda humildad se hizo hombre. Nosotros también somos su pueblo, aunque también esperamos. Escucha. Enviar la pregunta que hicimos y vamos a pensar si hemos recibido una instrucción de parte de Dios y nosotros hemos querido hacerlo, en nuestro corazón ha estado hacerlo, pero hemos sentido que no hay manera de hacerlo, que no tenemos la forma, que las puertas están cerradas, que no hay los recursos para hacerlo. Y de pronto nos cuestionamos y nos decimos como que no era de parte de Dios eso que yo pensaba que era de Dios. Tal vez fue algo que yo creí, pero yo creo que me equivoqué. A mí me ha pasado. ¿Alguien más aquí? Me dejo entender, a veces, vamos a ponerlo de otra manera. A veces recibimos una palabra o un mensaje de parte de Dios donde se nos dice que algo va a suceder, que vamos a encontrar una respuesta de algo, que algo se va a solucionar. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no vemos la respuesta. Miren lo que acaba de decir ahora la persona que habla en el video. Él dice que la historia de Génesis pareciera que queda inconclusa. Y es cierto, yo pienso que sí, pareciera que queda sin final. Porque bueno, ¿y qué pasó con las promesas que Dios le hizo a Abraham? ¿Y qué pasó con lo del pecado, Adán y Eva, y lo de las generaciones de Abraham? Como que bueno, aquí esto como que pareciera que el productor de esta película se equivocó, pero no. Resulta que la historia continúa y en primer lugar, o mejor dicho, seguidamente, continúa con el libro de Éxodo, ¿verdad? Y viene la historia de Moisés. Pero miren qué interesante. Murió José y luego entraron en una esclavitud. Y ustedes pueden imaginar cómo de generación en generación se va transmitiendo el mensaje, ¿verdad? Porque probablemente no lo tendrían escrito, se va transmitiendo el mensaje en el que se les dice que un ascendiente de ellos llamado Abraham recibió una promesa de parte de Dios y habrán escuchado de generación en generación sobre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que nos trajo a este lugar y habrán escuchado sobre la historia de José que llegó a ser gobernador de este país y probablemente si nosotros hubiésemos estado allí 100 o 200 años después de que José murió y después de que ellos entraron en la esclavitud, a lo mejor yo diría, bueno, pero ven acá,
¿Cómo es esto? Que mi tatarabuelo fue gobernador y era el segundo después de Faraón. Y resulta que yo toda mi vida he sido esclavo. Y mi papá era esclavo, y mi abuelo era esclavo, y mi bisabuelo era esclavo, y mi tatarabuelo era esclavo. Yo creo que aquí debe haber algún error. Yo no quiero saber nada de esa historia. Eso es una fábula. ¿Pensaríamos nosotros eso quizá o no? Qué interesante, ¿verdad? Que si hubiese un cubano aquí, seguramente diría, bueno, eso es lo que está pasando en Cuba, ya son 64 años de dictadura, chicos, ¿verdad? Y nosotros los venezolanos tal vez decimos, ya son 25 años, 25, ya casi 26. Y parece que las cosas no cambian. ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? Vamos a ver, vamos a continuar. Porque se llama Alec Guinness, que hizo un papel importante en la película de Guerra de las Galaxias. Dice que estaba en Francia filmando una película llamada Father Brown, y él era el protagonista, el padre Brown, y durante un descanso dice que caminó varios kilómetros hacia la ciudad, pero no quiso cambiarse de ropa, sino que se dejó la sotana de un sacerdote católico. Y mientras venía caminando de regreso, se encontró un niño que le dijo en francés, mi padre. El niño brincaba con mucho entusiasmo, se aferró a la mano del actor y comenzó a sacudir su brazo. El niño pequeño no paraba de hablar y no lo soltaba y no lo soltaba y hablaba y hablaba. Y él lo que hizo fue permanecer en silencio porque a lo mejor le daba pena, primero porque no hablaba el idioma y tal vez porque le daba pena probablemente desanimar al pobre niño porque creía que estaba con un cura de verdad. Y él diría, ¿qué pasaría si yo digo que yo no soy un cura? Pero el niño iba animadísimo a pesar de que el cura no hablaba. Y entonces, cuando llegó a donde tenía que llegar a su destino, lo soltó, le soltó la mano y se desapareció. Pero a él le llamó mucho la atención la manera como ese niño, por haber creído que era un representante de Dios en la tierra, se sintió seguro, se sintió consolado, se sintió amparado, aunque él no dijo ni una sola palabra. Sin embargo, ese encuentro que tuvo con ese niño fue el primer paso, lo que Dios usó para que este hombre luego abandonara algunos prejuicios que tenía con respecto a la fe, con respecto a la iglesia, con respecto a Dios, y finalmente esa fe lo condujo a los caminos del Señor. Qué interesante eso, ¿verdad? Una historia muy interesante. Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3, sobre Moisés. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? Versículos 1 al 7, tal vez si tienen la Biblia allí, o si lo quieren leer aquí en la pantalla. Éxodo 3, 1 al 7. ¿No hay voluntarios? Yo. Ok. Ok. Un día, Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios.
Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Sigue leyendo hasta el 10, por favor, Karina. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, y hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte a Faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Gracias. Miren ustedes, durante esos 400 años, pareciera como que Dios se olvidó de la promesa que le hizo a Abraham y luego se la ratificó a Isaac y se la ratificó a Jacob, porque Dios también se le manifestó a ellos dos. Y pareciera que como que se olvidó después que Jacob se murió. Y como que 400 años más tarde, como que digo, ay, sí, es verdad que yo tengo un pueblo allá en Egipto. No me acordaba de esa gente. Como que se acordó. Y entonces, ay, por cierto, me están hablando. Ay, qué pena, discúlpenme. Ya voy a ir a hablar con Moisés para que lo salve. ¿Fue así? ¿Qué dice César? No, no, así no fue. Humanamente pareciera, pero no, así no es. ¿Qué te pareciera? Eh, ¿Y por qué el Señor dejó que pasara tanto tiempo? No lo sabemos. Me imagino que estaba esperando que su pueblo se preparara, ¿no? De alguna manera. El Tenía pueblo que, se tenía, preparará. tenía que limpiar mucho antes, y bueno, y todavía tuvo que limpiar después mucho para que el pueblo que llegara a la tierra prometida fuera el pueblo ideal. ¿Se La imaginan el pregunta es, Señor ¿habrá respondiendo llegado? que la... ¿Perdón? Y la pregunta sería, ¿habrá llegado el pueblo ideal? Porque durante todo el periodo también, después, existen toda una serie de cosas que no es su pueblo ideal el que iba a llegar a la tierra prometida, ¿no? ¿Se imaginan al Señor respondiéndole las oraciones a los hebreos? En el año 10, tranquilo que yo los voy a sacar de aquí. En el año 20, yo los voy a sacar de aquí. Año 50, tranquilo que yo los voy a sacar de aquí. Año 100, tranquilo, falta poco, pueblo. Ya falta poco. Año 200, ya falta poco. Año 300, falta poco. Tengan fe. Señor, ya miren, mi abuelo lo mataron los egipcios, lo torturaron aquí, hemos sufrido, ya falta poco. ¿Ustedes se imaginan ese escenario? Difícil, ¿verdad? Lo estamos viendo ahorita, porque estamos en los tiempos postreros y estamos esperando la venida, pero todavía estamos esperando la venida. Y se han cumplido las pautas. Mira que me gusta mucho lo que estás diciendo, Jaime. Y estamos esperando el tiempo de nuestra redención. Y sí, parece que todas las profecías están cumplidas, o por lo menos casi todas, no todas. Pero cuando uno ve, por ejemplo, que dicen, ya está encima la Tercera Guerra Mundial, con esto que acaba de pasar ahora entre Francia y Ucrania, con las guerras que está librando Israel, en fin, todo lo que está sucediendo, y uno dice, ya es el tiempo, ya todo está cumplido. Y todas las injusticias que uno mira en el mundo y uno dice, y esto se va a quedar así, y esto se va a quedar impune. ¿Alguna vez han tenido ustedes esa sensación de que cómo es posible que tantos crímenes queden impunes, tanta maldad? Pero entonces fíjense lo siguiente, ¿a dónde le dice Dios
¿A dónde le dice Dios a Moisés que va a llevar el pueblo? Le dice al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Qué es la tierra de los cananeos? ¿Recuerdan? Un poco más atrás. Señor, cuando Dios le dijo, "Vete de tu tierra y por cuarentena la tierra que yo te mostraré". ¿Dónde vivían? Se le fue el audio, ¿sí? Dice, ¿me fue el audio? Sí, pastor, no le Ok. escuché lo último, perdone. Cuando Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y su parentela, ¿a dónde llegó Abraham? ¿Sí me oyen? Llegó a la tierra de Canaán. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 15? ¿Qué le dijo? Sí, mira, esto no va a suceder todavía, porque tú, Jaime, tienes el micrófono cerrado. Esto no va a suceder todavía porque tu descendencia va a morar en una tierra ajena y van a ser esclavos durante ¿cuántos años? 400 400. años. Hasta que, vamos a verlo, vamos a verlo. Que aún no hay colmo la maldad del amorreo hasta aquí. No ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, le dice el Señor. Ahora vuelvo para acá. ¿A dónde le dice Dios que lo va a llevar? A la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Sabía el Señor el nivel de perdición al que iba a llegar la gente de esa tierra? Pastor, Dios lo sabe todo. Que Él prueba corazones. En los tiempos de espera es donde nos aprueba, yo siempre he dicho, nos prueba y nos aprueba. Yo creo que Dios ya sabe lo que va a pasar, ¿cierto? Que Lot estaba en Sodoma y Gomorra y Abraham decía, Señor, si hay por lo menos un justo, si hay un justo, yo tendré misericordia. Y le mandó unos ángeles para que lo sacaran de allí. Y ustedes se pueden imaginar gente en aquel momento quizá orando por esa tierra de Canaán, esa tierra de los amorreos, diciendo, Señor, tanta maldad, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Y el Señor quizá tampoco, eso no lo dice allí, ¿verdad? No lo vemos en la Biblia por lo menos. Quizá no sé si estará en otro libro, pero en la Biblia no está. Si alguien estaba intercediendo por los cananeos o los amorreos, pero tal vez les habrá respondido Dios. Pues probablemente no, porque Dios sabía hasta dónde iba a llegar. Ya Dios tenía el plan con mucha anticipación, ¿verdad? Entonces, vamos a volver otra vez a Éxodo capítulo 3 y dice a partir del versículo 10. Pero Moisés dijo a Dios, ¿y qué hice yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal del que soy yo, de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto de mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Miren qué interesante, esa montaña de la cual habla aquí el libro de Éxodo capítulo 3, ese es el monte de Oreb. Después ustedes quizás ya que escuchaba aquella canción que dice, a ver, Patricia, si le suena este canto. Cristo es la peña de Oret que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oret que está brotando, porque dice que cuando estaban en ese lugar ya, o sea, Moisés con el pueblo, dice que Moisés le habló a la piedra y brotó el agua. Ese es el agua de vida. Eso fue una
cristofanía lo que ellos tuvieron ahí. Ese monte de Oreb tiene un significado grandísimo. En ese mismo lugar donde él se encontró con Dios, él volvió con el pueblo. Entonces, vamos a ver lo que dice de nuevo Éxodo capítulo 3. Qué lástima, yo pensaba que alguien se conocía ese canto, bastante viejo, por cierto. Le dice, cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Y me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué les respondo? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tiene que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, dijo Dios a Moisés, di esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú andas, reúne a los jefes de Israel, el Señor, y diles, el Señor Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto, por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, pareciera que si lo analizamos ahora, como que a ver, esta expresión me la han escuchado decir anteriormente. Es como poner el zoom, pero a la inversa, como que estamos viendo la historia, pero más de lejos, más macro, ¿verdad? Porque ahora ya no lo estamos viendo solamente en el contexto de lo que vivió Abraham, ni tampoco en el contexto de lo que vivió Isaac o lo que vivió Jacob cuando tuvo que salir corriendo porque el hermano lo iba a matar, o cuando volvió después de que el suegro, Labán lo explotó durante 20 años. Tampoco estamos viendo el tiempo de la esclavitud de José en Egipto, ni cuando ellos se fueron a Egipto, sino que ahora estamos poniendo el zoom más lejos y estamos viendo una historia más a un nivel desde más arriba y podemos entender que aunque Dios no estaba respondiendo, o al menos en apariencia, el clamor de los hebreos durante esos 400 años en los que ellos estuvieron en esclavitud, Él siempre estuvo allí. Y miren qué interesante, voy a ir de nuevo a Génesis capítulo 15 y le dice, Dios a Abraham, le dice, en la cuarta generación volverán, ¿dónde? Dice, volverán acá, porque esa tierra, donde hoy en día es Israel, esa tierra de donde ellos, a la que ellos, esa tierra que ellos poseyeron, ya después no bajo el liderazgo de Moisés, sino de Josué, es la misma tierra a donde llegó Abraham y es la misma tierra desde donde salió Jacob cuando se fue a Egipto, con toda su descendencia, que para aquel momento eran unas 600 personas. Pero le dijo, esto hace que tengas que convertirte en un hombre y tú empiezas a robar bicicletas para ir a entrenar. Estoy buscando. Mas también a la nación a la cual servirán, es decir, Egipto, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Pero miren, dice con gran riqueza. Tal vez ustedes recuerdan que cuando los hebreos van a salir de Egipto, las mujeres egipcias le dieron todas sus joyas, el oro, todas las riquezas se las dieron a las hebreas antes de irse. ¿Recuerdan eso?
Eso está un poquito más atrás en el libro de Éxodo. Entonces lo que Dios le dijo a Moisés que sucedería, se lo dijo en Génesis capítulo 15, probablemente pasarían unos 500 años o un poco menos de 500 años, pero eso se cumplió tal cual Dios le dijo a Abraham que iba a suceder. Ahora bien, bueno, pudiéramos hablar mucho más sobre esto, pero vamos a continuar aquí antes de que, porque yo de pronto como que me emociono mucho y entonces quiero que hagamos un poco de análisis de las preguntas que se nos ponen aquí. ¿Qué creen ustedes que habría perdido Israel si hubiese dejado de confiar en Dios, si hubiesen dejado de confiar que Dios estaba con ellos en ese sufrimiento? Es decir, cuando llega Moisés y les dice, mira que Dios dice que lo saque de aquí, si ellos no hubiesen creído, ¿qué creen ustedes que Israel hubiese perdido? Pregunto. ¿Tú viste? Si no le hubiesen creído a Dios o a Moisés que iba de parte de Dios. Hubiesen perdido su libertad de alguna manera, hubiesen participado de lo que él iba a hacer, que iba a juzgar a Faraón, pues, a Egipto. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Qué más? La promesa la hubiesen perdido. Promesa. ¿De qué promesa estás hablando, querida? De que Dios los iba a liberar, de que Dios los iba a llevar a la tierra prometida. ¿Qué más? La promesa que le hizo Abraham atrás, Promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? que iba a seguir su línea, su descendencia. Que en su descendencia, Iba a Saldría venir el que iba a hollar en su momento, iba a salir Jesucristo, pues, de Jesús. alguna manera. muy bien, No la fue sino promesa como tal. de la salvación en Cristo, para decirlo en Es pocas correcto, palabras. es correcto. ¿Qué ibas a decir, Karina? A Jesús. O sea, la promesa de la salvación, de la venida de Jesús. No hubiese sido posible, ¿verdad? Probablemente Dios hubiese hecho otros planes, no lo sabemos. Pero lo cierto es que Dios siempre estuvo allí. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, amén. Y es algo que nunca debemos perder de vista. Y a veces, porque uno se pregunta, ¿y por qué Dios no le respondía? Es que no siempre corresponde, es decir, no siempre es el momento para que Dios responda, hermanos. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? Sí. Amén, claro que sí. Indudablemente. ¿Perdón? Yo creo que él siempre responde. Lo que pasa es que a veces esa respuesta es un proceso y nosotros queremos ver solo el final y no nos damos cuenta de lo que él está haciendo. Sí, tiene sentido. Dice, y a veces la respuesta es un silencio. Y nosotros decimos, Dios se olvidó de mí. Óigame, yo les voy a decir algo con toda sinceridad. Cuando estamos aquí estudiando la Biblia, quizá lo decimos muy bonito, ¿verdad? Porque estamos creyendo lo que dice la palabra. Pero es que cuando uno está pasando por el medio de la situación, ¿qué dice Leticia que está tan callada? Sin comentarios, Leticia. No, sí, voy a comentar que, bueno, ya por experiencia entiendo, Dios nos dice sí, pero espérate, porque te tengo que preparar, como bien ha estado comentando todos. En otras dice no, porque Dios sabe, ahora sí, nosotros queremos, decimos, Dios, yo quiero esto o algo, pero Él sabe exactamente lo que necesitamos. La otra es, espera. Y lo otro es que vi que Dios también entiende cuando es un SOS, como en el caso de Agar, cuando fue echada con su hijo y estaban a punto de morir. Entonces, Dios sabe cuando exactamente si es un SOS de nuestra parte. No lo deja pasar tanto tiempo.
Pero si yo le pido, padre, bueno, al menos yo no, que no tengo casa propia, dame una casa. Entonces yo lo pido y Dios, sí yo estoy creyendo firmemente de que Dios me va a dar mi casa, pero pues va a ser en el momento cuando Él, ahora sí, no le voy a torcer el brazo a Dios. Va a ser en su tiempo y creo que es perfecto. Su tiempo. Sí. Y mira qué interesante esto, Leticia. En esos 400 años, Dios no respondía. ¿Era porque ellos no estaban preparados o por qué? No. Si no respondía, es que también el pueblo era muy rebelde y no respondía al antojo. Sin embargo, sí a través de Moisés les hablaba. No se escucha. Mi pastor, ¿será que ese pueblo no tenía la actitud adecuada? Pero ¿qué dice Génesis 15, Diana? Bueno, Tienes se que habla esperar de que la maldad no había llegado a su punto máximo. Y él tenía, y eso es para jugar a Egipto. Están los 400 años. O sea, que tal vez no era un asunto de preparación del pueblo hebreo, sino de la tierra prometida. Sí, que se cumpliera ese pacto, ¿verdad? ¿Perdón? Que se cumpliera ese pacto. Claro, todavía no estaba dado el contexto para sacarlos. Y a lo mejor si hubiese estado yo ahí, yo le hubiese dicho al Señor, digamos que yo soy el jefe del sindicato ahí, ¿verdad? De los esclavos. Y yo digo, Señor, pero ok, pero está bien, no nos lleve a la tierra prometida, pero vamos a hacer algo aquí para que este Señor no nos siga oprimiendo tanto. Vamos a suavizar la carga. ¿Por qué Dios no lo hizo? Pues algún motivo tendría. Bueno, probablemente sea lo que dice Leticia, no estaban listos o no era. Porque también saben lo que sucede, hermanos, ¿qué pasó en la salida de Egipto? Miren, si el Señor se indicó en extraordinaria. ¿Me oyen ahí? Sí. Okay. ¿Qué pasó en la salida de Egipto? Si el Señor se clarificó en una manera tan extraordinaria, las plagas, todas las manifestaciones que hubo allí, la muerte de los primogénitos, que llegaron las egipcias y le dieron las joyas, salgan rapidito. Es decir, o sea, vamos a suponer que nada de eso hubiera pasado. Se abrió el mar rojo, ellos lo vieron con sus propios ojos, que el mar se abrió. Y todavía dudaron. Y se ahogaron los egipcios. Y aún así, cuando iban por el desierto, ¿qué hizo? Dudaron y buscaron otras cosas más y empezaron a adorar otras cosas y siguieron en su historia como habían aprendido en Egipto. Y también se iban quejando, don Jaime. Y queja. Muy bien. Y un camino que tenía que haber sido de 40 días se convirtió en un camino de 40 años. O sea, si Dios no se hubiese glorificado, es que a veces Dios permite la cosa porque es que Él tiene que glorificarse para que nosotros creamos que es Él. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Están conmigo? Amén. Es celoso. Señor es celoso. Entonces, nuestra guía de estudio nos invita a que reflexionemos sobre esos momentos en los cuales, esos momentos en la vida en los cuales Dios nos ha parecido que está distante, en los cuales tal vez hemos dudado,
que Él realmente está con nosotros en aquellos momentos en que nos ha costado confiar. Y la pregunta que se nos hace es ¿cómo habrían cambiado las cosas si hubieses confiado siempre en su presencia? Porque ¿saben lo que sucede? Sucede con otra gente, no con ninguno de los que estamos aquí. Que cuando, sí, porque nosotros somos personas que tenemos, no lo voy a decir para que no suene como que si de verdad soy arrogante, porque estaba diciéndolo sarcásticamente. Entonces, de pronto me está viendo alguien en YouTube y dirá, bueno, pero, bueno, lo que quería decir era que tal vez a ninguno de nosotros nos ha pasado, pero eh, en ese momento de la dificultad, cuando sentimos que Dios no está ahí, nuestra fe comienza a fallar y entonces comenzamos a buscar justificaciones y nos decimos, bueno, es que Dios dijo, fuérzate y sé valiente, ayúdate que yo te ayudaré. Si yo no ayudo a Dios, no van a pasar las cosas, yo tengo que esforzarme. Y comenzamos nosotros a empujar las puertas. ¿Cuántas puertas nos mandó el Señor a empujar? ¿Qué dijo el Señor? Con respecto a la puerta, ¿qué quise decir? ¿Alguno de ustedes ha empujado alguna puerta alguna vez? Sí, ¿Alguien me quiere contar algún caso de que haya empujado una puerta? Tal vez a veces uno le da hasta pena contar esa cosa, ¿verdad? Era para el otro lado y no se abrió. la puerta más significativa que Señora, yo empujé que di una no pata. empuje. ¿Qué dice? La puerta más significativa que yo empujé fue cuando me quitaron a Augusto en Caucagua, en la broma de la 10, y no me dejaban pasar. Tumbé la puerta y tumbé a la señora que estaba ahí, que era una guardia. No, usted, yo voy a pasar, chicos, porque ese muchacho tiene que ir al baño y lo voy a llevar para el baño. Me metí y nadie me sacó en ese momento. Pero sí, a veces uno... La palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Amén. Amén. Bueno, Padre amado, gracias te damos por esta noche en que hemos podido una vez más conocer sobre tu palabra, conocer más, Señor, sobre tus planes para nosotros, Señor. Y sabemos, Padre, que toda esta historia de la cual habla el Antiguo Testamento, especialmente en esos primeros 5 libros, Señor, que son el Pentateuco, desenlaza, Señor, en la cruz de Cristo, porque ahí está el cumplimiento de esa historia, Señor, de todo lo que tú prometiste, Señor, a tu siervo Abraham y que luego lo ratificaste, Señor, a través de no solamente de Jacob, de Isaac, de Jacob y esos siervos tuyos, Señor, sino que lo ratificaste también a través de los siglos, que habría de venir ese Salvador, Señor. Y hoy en día, Padre, tal vez puede ser que haya momentos en que nosotros dudamos, Padre, porque como nos dice allí en Segunda de Pedro, a veces lo ponemos en duda porque hace ya años que se nos dice que Cristo viene pronto por nosotros. Y puede ser que a veces, Señor, nos desesperemos o que nos olvidemos de que tú eres fiel a tus promesas, Señor, pero en esta noche, Señor, queremos decirte que creemos en ti, que confiamos en ti, Señor, y que sabemos que tú eres fiel a tus promesas, Señor, y que tu Hijo Jesucristo ha de venir a la tierra, Señor, ya no como el cordero, ya no como la oveja, sino va a venir, Señor, como el león rugiente, Señor, y que nos va a llevar, Padre, a esa tierra que tú tienes prometida para nosotros, Señor. Así que gracias por esta noche. Perdónanos si en algún momento te hemos fallado en nuestra fe, Señor. Perdónanos, Padre, por todas esas veces que desesperados hemos actuado bajo nuestra propia prudencia, Señor. Y esta noche nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos des mucha sabiduría
y que tú no permitas, Padre, que hagamos las cosas bajo nuestra propia prudencia, sino que seas tú dirigiéndonos, Padre. Yo intercedo ante ti esta noche, Señor, por cada uno de mis hermanos, por Jaime, por Ana, por Mireya, por César, por Mili, Patricia y su familia, por Leticia, por Karina, por Guillermo, por Diana, por María Angélica, Señor. Y también por esos hermanos que no se han conectado esta noche, Señor, pidiéndote por cada uno de ellos y también por mí. Que seas tú siempre, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos en nuestros corazones, en el oído, Señor, recordándonos que tú estás con nosotros, Señor. Padre Santo, dice tu palabra que el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos, Señor. Y te pedimos que esa promesa tuya se haga rema en nosotros día tras día, Señor. Que seas tu Padre recordándonos, Señor, para que en medio de las dificultades, Señor, podamos salir, Señor, victoriosos, Padre. Creyendo, Señor, siempre con la fe, con la mirada puesta en la salvación, Señor, con la mirada puesta en Cristo, Señor, y que seamos, Señor, fieles, no solamente seguidores, Señor, de Cristo, sino también servidores de Cristo, Señor. Así que, Padre amado, nos ponemos en tus manos, Señor. Te intercedo ante ti una vez más por todos mis hermanos, Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos, nietos, Señor, por nuestras finanzas, Padre, glorifícate en nuestras vidas, Señor, danos sabiduría. Derrama sobre nosotros una unción fresca y poderosa cada día y úsanos como instrumento de bendición en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo ponemos todo en tus manos. Amén. Bueno, bienvenidos todos a periodo de los reinos de Israel y de Judá. Muchas bendiciones, nos vemos la próxima.